Te busco y yo sé que te voy a encontrar. Me atraes con tus lazos de amor. Cada día yo aprendo a amarte más y más. Rindo todo lo que soy a ti, Hola, 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 muy buenos días, muy buenas tardes, estamos ahí en el medio. Queremos bendecirlos, declaramos un programa más que bendecido, Diseños de Paternidad Kid, en esta radio Tiempos de Gracia, una radio sin fronteras, con un día ahí lluvioso, un día fresquito, pero bendecido. Declaramos que el sol sale para todos, todos los que le creemos, todos los que le amamos. Le damos la bienvenida a todos los que se van conectando. Saludamos a todos los niños, los extrañamos, a todas las familias que están ahí del otro lado. Les damos gracias por estar compartiendo este tiempo. Estamos 2 horitas, desde las 12 hasta las 14 horas, hasta las 2 de la tarde, para compartir palabra, para compartir testimonios. Esperamos, declaramos que va a ser una jornada más que victoriosa y bendecida, porque sabemos que papá está acá en medio nuestro. Así que, ¿qué más podemos pedir sabiendo que el Espíritu del Abba Padre nos acompaña? Y también declaramos que va a estar siendo manifestado en cada uno de las casas y cada uno de los hogares de quienes oigan. Así que bendecimos a todos los niños, les damos gracias por estar ahí del otro lado. Como ven, somos muchos también el día de hoy, invitados sorpresa acá tenemos, pero no estoy sola, acá tengo a mi derecha a una reina hermosa que se va a presentar. Hola chicos, ¿cómo están? Los bendecimos, así como dice la señor Clau, ¿no? Un día de lluvia, pero bendecidos. Declaramos que papá hoy va a manifestar de su amor, va a seguir derramando de su amor en este día, así que los amamos y queremos que también estén ahí conectados, estén poniendo la atención en lo que papá va a hacer hoy, así que los amamos y los bendecimos. Acá también están las reinas, las princesas están acá, sí, las más pequeñas, así que se presentan. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mía y los bendigo mucho de donde estén, si estén escuchando desde su trabajo o desde su casa, y los bendecimos mucho. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria, es una gran bendición poder compartir este tiempo con ustedes. Queremos que esté ahí conectado porque Dios tiene una palabra preparada para sus vidas. Así es, así es. Acá queremos saludar primeramente al operador, Javier, que está del otro lado, a Enzo. Te bendecimos, Enzo, damos gracias que está ahí desde el otro lado. Tenemos espectadores acá del otro lado, los bendecimos también. Y tenemos un invitado sorpresa en el día de hoy. ¿Quién será? A ver, ¿quién es este invitado sorpresa? Ahí se está preparando, estaba un poco con los nervios del primer día, pero estamos seguros que el Padre lo trajo con una palabra poderosa para poder compartir. Amén. Y entonces, ¿cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? Hola, soy Alonso Matén, los bendigo. Es un hermoso día y estoy muy contento de estar acá. ¡Wow! ¡Qué bendición! Muy bien. Vieron que generalmente parece que a los varones les cuesta un poquito más hablar, pero va a estar, está acá y va a estar rompiendo con todo miedo, va a estar rompiendo con todo temor. ¿Qué es el tema que tenemos para poder estar desarrollando en este día? ¿Cuántas veces nos ha pasado de experimentar algún miedo, de experimentar algún temor? Todos los niños que están ahí del otro lado, vamos a declarar que el Padre va a traer a memoria también y pueden comentar desde sus casas, no solamente situaciones, algún miedo a algún animal. Yo les voy a compartir mi experiencia. Vamos a pedirles también que los que están ahí conectados estén compartiendo también cuáles son los miedos, los temores por los que tuvieron que enfrentar alguna vez, o que quizás están ahí todavía latentes, que todavía no fueron enfrentados,
¿verdad? Pero vamos a pedirle a Mayra ahí que nos comente quiénes están conectando. Vamos a estar saludando a cada uno de los que están ahí. Llego a ver acá Camila Aguirre. Cami, te bendecimos. Cami, forma Bendiciones a parte- Maxi y a Milita. Muy bien, ahí los dos, Máximo y Milita, están los dos. Los bendecimos, familia. Le damos las gracias también al Padre porque Camila también está trabajando, ya empieza, Sí. se inicia en lo Te que amamos, Cami. en lo que es todo el trabajo de Familia de Reino Amén. Quiere. Así que si tenemos un aplauso por ahí, más que bendecido, estamos felices. Ay, esperen que este lo tengo que decir yo. Dice, gracias Javi, dice te amo tía, y yo sé que es Jerónimo que está del otro lado, desde Te amo, Ga- primo. desde Gaby Rodríguez. Él es mi sobrino del corazón, que amo con todo mi corazón. Así que quiero que estás ahí del otro lado. También para todos en la familia, para A Gaby. Valen. Besotes para Valen, mi ahijada preciosa. Te amamos, Para la Valen. pequeñita Sofi también. Así que besos para toda la familia. Pero, señor May, te paso a vos entonces para que puedas comentarnos. Sí, están conectados con Mayra González, sé que es Eileen, está Diego, está Alan, Te amamos, del otro Ailén. lado, los amamos. Dice Camila Aguirre, bueno, los bendecimos acá con Milita y Maxi conectados. Esther Noemí Argüello, te bendecimos. Dice Mayra González, bueno, que sabemos que es Alan y está Diego del otro lado. Dice, hola familia, soy Diego, estamos bendecimos. apoyando a Aaron, te amamos, Aaron fuerte y valiente. Sí, Vamos. porque es el primer varón, ¿no? Que viene, Sí, así que valiente. es que se animó. Un aplauso, que es el primero. Está representando a los varones por primera vez. Muy bien, ahí está el aplauso. Amelia Cáceres, hola, soy Santiago, estoy viendo el directo, las amamos, señor. Ah, Te amamos, te amamos Santi. mucho. Y a David también. Un A beso David grande. también. También. Así que bueno, les pedimos también que sigan conectados. Queremos pasarles también, quiero pasarles el número de WhatsApp. Es 11 32 45 86 00. Por Facebook, FM Tiempos de Gracia. Instagram, @Tiempos de Gracia _. Por YouTube, Tiempos de Gracia, Radio Online. Por Play Store para descargar la radio es Tiempos de Gracia FM 88.1. Ahí salió. Muy bien. Ahí le salió mejor. Todas las vías de contacto, estamos con los aplausos del día de hoy, todas las vías de contacto para poder estar conectándose ahí con nosotros. Repetimos, esto es Diseños de Paternidad Kids y nosotros estamos representando al Ministerio Familia del Reino. Les comentamos también que tenemos un trabajo ahí en el medio del Ministerio de Niños y formamos parte acá cada uno. Ahí de- saludamos a la pastora Zulema que se conectó. Ay, bueno, muy bien, saludamos a la pastora Zulema también. Ah, una cosa importante, no se olviden que todos los comentarios que hagan y quienes estén ahí todo el tiempo con más caritas, con más emojis, van a poder llegar en el día de hoy al final para participar de lo que va a ser el sorteo por el fan destacado. No se olviden estar comentando, no se olviden estar mandando caritas, emojis, y al final del día vamos a determinar quién es que pasa a la final. Y a principio de mes vamos a estar haciendo un sorteo. No trajimos hoy todavía la sorpresa, nos van a esperar a la semana que viene, pero estamos seguros que les va a encantar. Queremos bendecirlos también y también queremos sentirnos apoyados porque sabemos que están ahí del otro lado. Los que estén conectados, se vayan conectando y tengan niños en casa, vayan pasando también sus nombres, sí, es muy importante. Y dijimos que el tema del día de hoy eran los miedos. El tema del día de hoy son los temores. Pareciera que son dos cosas iguales, pero no. Acá tenemos a alguien que nos va a estar compartiendo y explicando también la diferencia. Yo creo que dentro de esta mesa cada uno de nosotros enfrentamos aún hasta diario, podría decir, muchos miedos. Y a veces esos miedos se traducen, pasan a ser temores. Les pedimos que los que están ahí, si nos quieren compartir, miren, yo para dar apertura les voy a contar
de una experiencia personal, y que acá está Vicky frente a mí, para quienes saben, me imagino mi hija, ¿no? Me va a dejar mentir. Que yo he experimentado muchísimo miedo hacia un pequeño animalito. Sí, hacia un pequeño animalito que se llama rata o ratón o hasta lauchita, el pequeño tamaño que tenga también. ¿Y ustedes saben qué es lo que ha producido en mí? El momento de ver a una o a uno, ya sea rata o ratón o lo que fuere, ha producido que mi corazón se acelere de manera muy rápido, muy rápido, muy rápido. Ahí los niños que están ahí, ¿vieron cuando empiezan a correr y de repente se cansan y parece que el corazón se va a salir por la boca? Bueno, algo parecido. El solo hecho, y quizás no de verlo, sino de saber que andan por ahí, ya ha generado en mí una inquietud enorme. Y saben que con el tiempo y por sobre todo aprendí que no estaba enfrentando a ese miedo y que se había convertido en un temor, porque estaba sintiendo dentro de mi cuerpo cambios, esto de la aceleración del corazón, o esto de quedarme quieta por completo, inmóvil, porque la verdad es que el miedo lo que produce también es que nos paralicemos. Sí. Qué importante esto, pero este es mi experiencia. Por supuesto que desde niña también he tenido miedo, por ejemplo, me acuerdo que yo tenía miedo a la oscuridad. A mí me pasaba. Todos, casi todos los de acá que están oyendo, que nos están viendo, casi todos tuvimos miedo a la oscuridad. No hay ninguno que no tuvo o tiene. O tiene todavía. Bueno, acá les comento que tenemos un comentario importantísimo de Jerónimo Rodríguez que dice: nada se tiene miedo cuando estamos con el Señor. ¡Amén! Dios, qué entendido, Jerónimo. Valiente. Es muy importante. Pero nos ha pasado también que pareciera que en ese momento lo olvidamos. Haber experimentado algún tipo de miedo o temor no es malo para nada. Y también para los que le ha pasado, en el día de hoy traemos palabra y traemos testimonios para poder fundamentar, y esto mismo que dice Jerónimo: si tenemos a Él, lo tenemos todo. Si estamos confiando en papá, si estamos confiando en el Señor, entonces esos miedos se tienen que ir. Pero muchas veces tenemos que hacer algo nosotros también. Sí. Y esto es muy, pero muy importante. Así que vamos a compartir entonces acá el testimonio de Alan, que vino de invitado. Aaron, que vino de invitado y tiene algo muy importante para compartirnos, una experiencia. Es muy importante esto, poder compartir qué es lo que nos pasó a nosotros, ¿sí? Esto es fundamental, porque muchas veces nos ha pasado y tenemos que poder compartir nuestras experiencias, o sea, contar nuestros testimonios. Creo que de esto se trata, contar nuestros testimonios. Antes que nada quería comentar, ahí lo tenemos al pastor Juan Carlos Olivera como fan destacado, que me imagino que deben de estar Tiari, que debe estar Tiaguito ahí del otro lado. Así que los bendecimos. Pero bueno, le vamos a dar entonces la palabra a Aaron, a ver qué es lo que trajo para compartirnos. Esta palabra está en Juan 4:18. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no hay aprendido a amar. ¡Wow! ¡Qué bendición! En otra versión dice: el perfecto amor echa fuera todo temor.
¿Y vos qué tenías para compartirnos, Aaron, además de esta palabra? ¿Algo que te pasó a vos desde lo personal? A ver, ¿nos querés compartir? Dale, te escuchamos. Mira, somos un montón que estamos ahí listos para escucharte. Tengo que decir algo que me pasó, que yo tenía miedo de decirle lo que me pasó a mi papá, algo que hice. Ajá, algo que vos habías hecho. Después de la reunión que hicimos, yo le dije lo que hice y él dijo que no me iba a retar, y después al final me abrazó y me dijo que no tenga miedo, y después le dije y aprendí a confiar en Dios y en mi papá. Wow, qué importante, ¿no? Entonces, para poder traducir y compartir, vos habías hecho algo que sabías que no estaba bien o no estaba del todo bien, pero no te animabas a poder decirlo a tu papá natural, a tu papá Diego. Pero a partir de que lograste hacerlo, entonces no solamente fuiste libre, sino que además aprendiste a confiar primeramente en nuestro Padre que está en el cielo, en nuestro Padre celestial. Qué importante esto que nos dice Alan, ¿verdad? Poder estar primeramente confiando en Él. Sí. Y yo me acuerdo, ¿a cuántos les ha pasado alguna vez, no? Decir, ay, no voy a decir tal cosa porque me da miedo a que me reten. Cuando era chica, se habría ocultado cosas que no están bien tampoco, porque tenemos que tomar el ejemplo de lo que le pasó a Aaron. Porque yo me imagino, ¿cómo te sentías vos al no decir eso? ¿Cómo te sentías vos al callarlo? Mal. Y claro, seguramente no se sentía nada bien. ¿Y qué pudiste sentir después que lograste hablarlo? Libre. Wow, esa es la palabra, libre. La libertad que podemos sentir cuando hablamos, cuando decimos, la libertad que podemos sentir cuando ponemos primero al Padre sobre todas las cosas. Qué bendición, nos bendice mucho, porque sabemos también que en el día de hoy Aaron está rompiendo también con este miedito de poder enfrentarse al micrófono, de poder estar hablando, pero lo está haciendo y más que bien, así que estamos más que bendecidos y más que gozosos por eso. Le vamos a pedir a Javier si tiene ya para pasarnos algún temita musical. Esperamos que puedan compartirlo. Soy
Hola, hola, ¿cómo estamos? Acá, ¿cómo están? Perdón, acá seguimos en Diseños de Paternidad Kid. Les comentamos que en el día de hoy estamos tratando el tema de los miedos, los temores. Acá Jerónimo nos decía que en algún momento ha tenido miedo a la oscuridad, pero él sabe también quién es que lo acompaña. Muy bien. Y así es, porque tenemos que confiar por sobre todas las cosas en nuestro Padre. Él hacía el comentario de que el Padre Abraham lo cuida. Sí, la verdad es que el que primero está cuidándonos es nuestro papá Dios. La verdad es que el Padre Abraham ha sido el padre de la fe durante mucho tiempo, pero el que nos cuida a nosotros es nuestro amado papá, es nuestro Jesús, que es el que nos hizo libres, que es el que murió en la cruz para que nosotros podamos volver a tener una relación con nuestro amado papá y ahí podamos quitar, entre tantas otras cosas, los miedos. Señor May. Sí, voy a seguir leyendo acá. Santiago nos deja una palabra. Wow. Dice, quiero compartir una palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cada cosa que no te sale, Cristo va a estar ahí para ayudarte. Nada Amén. es imposible. Amén, te bendecimos, Gloria Santi, a tomamos Dios. esta Gracias, palabra también. Santi, por compartir. Eli Riarte dice hermosas bendiciones. Bueno, te bendecimos, Eli. Quería compartir de lo que Aaron estuvo hablando, ¿no? Creo que fue, yo soy la mamá de él y fue algo fuerte, ¿no? Quizás saber que a veces, y les hablo también a los niños, ¿no? A veces guardamos cosas, ¿no? Y creemos que él decía que tenía miedo a que quizás nos enojemos con él. Entonces tenía cosas guardadas desde hace muchos años y era muy chiquito y él como reconocía que estaba ahí guardado. Y fue en un altar familiar. Nosotros nos juntamos, ¿no? Apartamos un tiempo para papá y el Espíritu Santo le mostró algo. Entonces él lo empezó a sentir y nos empezó a decir que tenía que contarnos algo. Entonces empezamos a orar por él y él habló con su papá, ¿no? Decidió hablar con su papá, entonces lo dejamos hablar con él y lo escuchaba, yo escuchaba, ¿no? Cómo él, ese llanto, ¿no? De dolor, a veces parece como un poco de culpa, como de tristeza, cosas que a veces guardamos, ¿no? Y por miedo, quizás a que a veces nos reten, como él decía, ¿no? Y la verdad que no. La palabra dice que el amor de Dios no castiga, dice, su perfecto amor echa fuera el temor y no tenemos que tener ese miedo, porque él entendió que él necesitaba confiar en su papá y aprendió también a ir a la presencia de Dios, ¿no? A poder entregarle esto que estaba en él. Entonces yo como mamá escuchaba y sentía también, mi corazón se estremecía porque yo escuchaba su llanto y yo digo, ¿cuánto papá, no está esperando que vayamos a hablarle sobre nuestros miedos, sobre lo que guardamos? Es tan importante porque en él recibimos ese abrazo, esa confianza de saber que ese amor de papá expulsa, echa fuera esos temores. Así que es una bendición y que él también haya podido vencer el miedo también de estar acá. Así que es una bendición y bueno, queremos que también vayan comentando, así como recién escuchábamos el miedo a la oscuridad, ¿no? Puedan ir ahí el Espíritu Santo, ¿no? Ahí papá les vaya mostrando para que ustedes puedan identificarlo también y puedan compartirlo. Claro, así es, porque qué importante es, como decía Aaron dentro de su testimonio, que él pudo expresar, pudo contar qué era lo que le pasaba. La verdad es que mientras que nosotros lo tengamos ahí guardadito y no se lo digamos a nadie, la verdad es que no se va a ir. Sí. Es muy importante esto. Ajá. Necesitamos poder expresarlo, necesitamos poder decirlo, hacerlo público y después, por supuesto, y sobre todas las cosas, entregárselo a papá. Y ser libres, como decía, porque después de eso decía, era como que eso me controlaba, como que si había algo ahí que por haberlo hecho tenía algo que lo dominaba, que lo controlaba. Entonces, como él decía, fui libre y él sentía que ya eso ya no estaba más y no lo dominaba más. Amén. Wow, qué importante. Y mientras él se callaba, imagino también que su corazón se entristecía. Iba creciendo más cada vez. Sí. Y sentía culpa, ¿no? Sí. Sí, sentía culpa por no estar diciendo lo que le había pasado. ¿Saben qué? No hay absolutamente nada tan malo que podamos hacer
como para que nuestro papá no nos perdone. Sí. Así es. Esto es muy importante y por sobre todas las cosas cuando nosotros hablamos y exponemos lo malo que hicimos, ahí ya empieza a entrar la luz. Así Empieza a es. entrar la luz de papá, empieza a entrar la luz de Jesús en nosotros. Por eso qué importante, y venía a mi memoria también, por ejemplo, que nos compartía Tiara la semana pasada, cuando ella decía, mientras sufría bullying, que no se lo había compartido a nadie, se lo había guardado, y cómo eso empezó Va creciendo. a crecer cada vez más y empezó a sentirse mal, a sentir molestias, a sentir hasta, uno empieza hasta a sentir también odio, que es algo que no tiene que estar dentro de los hijos de Dios. Por eso qué importante siempre poder hablar, poder decir, Sí. mami, papi, tío, abuela, nuestro pastor, me pasa esto, Sí. me pasó lo otro. Cada vez que nosotros exponemos, decimos qué es lo que nos pasa, Ajá. como bien decía, empieza a entrar la luz en nosotros. Así es. Entonces podemos ser libres, que es como le Sí. pasó en este caso a Aaron. ¿Y cuántos otros más que están ahí desde el otro lado? Por eso los invitamos a que ustedes puedan compartir. A ver, miedo a qué han pasado. Y no se haga problema si son grandes también, no solamente los sí. niños. En algún momento todos hemos pasado por algún tipo de Pasado o temor. están pasando. Así es, por algún tipo de miedo o algún tipo de temor. Y qué importante que lo puedan compartir con Sí, nosotros. para que también. nosotros podamos estar orando. Así es, muy bien lo que dice Vicky también. Hacia el final del programa vamos a estar orando, vamos a estar ministrando acerca de todos y cada uno de los temores o miedos que tengan. Pero por ahí si no los cuentan, entonces como decíamos, no van a poder obtener la libertad, no van a poder Sí. ser libres de esos Sí. temores. Y algo que recuerdo, señor, que él, cuando me tocó también entrar y orar juntos, ¿no? Porque él primero habló con su papá, él me decía, pero yo no soy malo. Y no se trata quizás lo que nosotros hablábamos con él, ¿no? Que somos malos, ¿no? Por guardar cosas, sino que necesitamos exponerlas, como decía la seño, y entender que cuando ya se nos revela, ¿no? Cuando ya podemos ver que no estaba bien eso, ¿no? Nosotros decidimos hacer el bien o hacer el mal, no es que seamos malos, ¿no? Entonces, a partir de eso, sabemos que él aprendió a que eso le traía algo en su corazón, entonces no lo iba a volver a hacer. Así Ajá. que necesitamos, como decía la señora, no tener esa confianza y poder entregarlo. Así es, poder compartirlo, tal cual. Es muy, pero muy importante. Ahí Zulema Aguilar nos comenta que ella también le tenía mucho miedo a los sapos, dice, cuando era chica. Yo la experiencia que les contaba con respecto a la rata o al ratón o el animalito que fuere, yo lo que pude ver es cómo podía paralizarme. Y esto me llamó mucho la atención, porque me di cuenta que no lo había enfrentado y esto se tradujo en un temor, que es algo ahí un poco más complicado. Ya vamos a estar hablando de por qué también. Saludamos Sí. a Jere, te amamos con todo el corazón, Te que está ahí del amo. otro lado. Ahí está tu prima, te amamos, te bendecimos. Y bueno, los alentamos a que puedan seguir compartiendo sus experiencias de cada uno de los que están ahí conectados. También saludamos a Amelia Cáceres, Reina, te bendecimos. Igual sabemos que está Santi también del otro lado. David. ¿Cómo? Y David Claro, también, y David, sí, no sé qué estar haciendo David, pero igual lo bendecimos, también lo amamos mucho. Y Mía también había traído una palabra para compartirnos y un poco de su experiencia personal, de lo que le ha pasado en su vida. Así que, Mía, somos todo oídos. Dale, gracias. La palabra que yo tenía es Isaías 41:10 y dice, para que me acomodo para que se escuche bien. Sí. Es Isaías 41:10. No temas, estoy contigo. Yo soy tu Dios, no tengas miedo. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. Wow. Me gustó esta palabra, dice que no tienes que tener temor a nada o no sé, o las cosas, obviamente todos tuvimos, qué sé yo, algún miedo chiquitito o muy grande, pero siempre tenés que saber
que Dios te acompaña, que Él siempre te va a quitar todo miedo, todo temor. Ajá. Y Él, como dice acá, con su mano victoriosa, con mi mano victoriosa te salvaré. Amén. Te va a salvar del dolor, por ahí te causa algún dolor, algún recuerdo, ese miedo, y papá te lo va a sacar todo con su mano victoriosa, porque Amén. Él es poderoso. Amén. Y tienes que confiar en Él. Y si estás pasando por un proceso de miedo o algo parecido que se está atacando a vos, lo puedes compartir ahora en los comentarios para que ahora. nosotros podamos estar orando. Sí, para que nosotros podamos estar orando y que Él está con vos. Él es Amén. papá, tienes que Amén. confiar en Él y tienes que confiar en Él para poder tener bendiciones, para poder que te quite todo el miedo, todo temor. Amén. Y esa es la palabra que quería compartir. Muy bien, Amén. gloria a Dios, qué bendición. Estamos enfrentando durante este tiempo un proceso de pandemia. Sabemos que ahí afuera hay muchas personas que a diario suelen enfermarse, suelen contagiarse y la verdad es que me tocó también escuchar acerca de niños que tenían miedo también por esto, pero que por sobre todas las cosas también no lo habían dicho. Yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia el padre me había hablado en un momento de intimidad y me había dicho acerca de esto, no sé si te acordás, señor May, que había muchos niños que sentían miedo, temores a diferentes cosas, pero que no se animaban a decirlo. Yo me acuerdo que en oración el Padre me había mostrado esto y la verdad es que después supimos que pudieron ser liberados niños a causa de poder expresarlo y poder Amén. decir, sí, la verdad es que me dio miedo a tal cosa, tenía temor a tal otra. Pero en el día de hoy, a ver qué es lo que nos dice ahí Jerónimo. Bueno, no llego a leerlo, seguro que va a seguir compartiendo. En el día de hoy quien nos trajo también la palabra para compartir, estamos listas, es Victoria. Victoria en el día de hoy está lista para poder compartir. No quería dejar pasar, comentarles acerca de la canción que escuchamos recién. ¿No? Wow, es una canción que a mí también me ministró mucho. Yo también he pasado por muchos miedos. Es una canción que habla, no somos esclavos del temor, somos Así es. hijos de Dios. Amén. Eso es muy importante. El primer programa hablamos de nuestra identidad como hijos. Amén. Entonces sabemos que quizás estos miedos vienen como a paralizarnos, a detenernos, pero sabemos que somos hijos y tenemos, Amén. tenemos un papá que nos abraza y que ese Sí. amor nos hace fuertes y Amén. valientes. Así es, y nos hace libres, como Amén. dice la Así es, Escritura. libres. Ya no somos esclavos. ¿Qué es ser esclavo? Estar sometido bajo algo, bajo alguien, que tenemos que hacer solamente lo que quiera la otra persona o lo que quiera la situación que esté pasando. Pero cuando somos libres, ya nosotros podemos depender de nosotros mismos, pero sobre todo del Padre, Así que es es. tan importante, que sea Él el que gobierna, el que dirige nuestras vidas. Por medio del sacrificio en la cruz, Jesús nos convirtió en personas libres y en hijos de Dios por sobre todas las cosas. Así que no quería dejar de compartir esto y yo creo que a muchos de nosotros en algún momento nos ha ministrado tanto esta canción, por eso nos parecía tan pero tan importante poder compartir. Pero bueno, a ver, ¿estás lista, Vicky? Vamos a escuchar qué es lo que nos trajo ahí para compartir Victoria y su experiencia también, ¿verdad? Bueno, primero quería compartir una pequeña palabra que está en Primera de Juan 4 al 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Esta palabra dice que el amor de Dios es tan perfecto que te puede quitar hasta el temor. El amor de Dios es tan perfecto que puede echar el temor. Y bueno, ahora quiero ir al punto que esta palabra está en Timoteos 4:7 y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, de amor y de dominio propio. A mí
yo pasé por el miedo y sé que es muy feo, yo lo pasé y es muy feo. Y el miedo es una emoción. La emoción no tiene nada de malo. Pero cuando nosotros dejamos que el enemigo venga a... Que nos quiera dominar. que nos quiera manejar a nuestros sentimientos, ahí ya nos pasamos a una cosa mala. Yo me acuerdo que hay dos tipos de ataques. Hay los ataques físicos y los ataques mentales. En este caso a mí me atacaban los ataques mentales. A mí me venían cosas feas a la mente, que estaba sola, que iban a entrar a robarme. Bueno, cosas feas. Podía pasar algo. Claro, que ¿no? me podía, que estaba sola. Cuando nosotros no confrontamos al miedo, ahí ya somos cobardes, porque Qué importante esto. cuando Dios vino a la tierra y murió en la cruz por nosotros pudimos ser liberados del miedo. Y yo me acuerdo que un día estábamos en un altar familiar, que me acuerdo que Dios le había revelado a mi mamá que teníamos que hacer un altar todas las noches, que no teníamos que dejar pasar un día sin hacer el altar. Bueno, yo creo que esos fueron uno de los mejores tiempos, porque es como que nuestra familia se pudo unir más a Dios, estuvimos más conectados a Él. Esos fueron unos tiempos muy lindos. Yo me acuerdo que había pasado eso y yo me acuerdo que me dan la noticia de que mi mamá está embarazada. Bueno, qué sé yo, celebramos y habrá pasado, no sé, un mes más o menos, y me dan la noticia de que mi hermanito, su corazón había dejado de latir. Pero lo que nosotros hicimos fue nunca dejar de adorar, nunca dejar de tener esa relación con Él. Porque cuando nosotros dejamos de tener esa relación es como que todo cambia. Si no lo tenés a Él, no tenés nada, pero si lo tenés a Él, lo tenés todo. Amén, así es. La verdad que ese fue un proceso muy feo, pero gracias a Dios nosotros salimos victoriosos por la mano de Él. Y yo me acuerdo que después había pasado todo eso y en ese tiempo estábamos en cuarentena, estábamos en la etapa 1, me Al parece. principio. Y me acuerdo que estábamos haciendo el altar y me acuerdo que mi papá, bueno, mi mamá estaba orando y era como que algo me venía y me decía, liberalo a tu papá. Y yo decía, ¿por qué no? Yo soy chica para liberar a mi papá. ¿Cómo puedo liberar a una persona a la altura de mi papá? Pensaba yo, que es evangelista. Y me acuerdo que mi mamá oraba y era como que no escuchaba a mi mamá, como que esa voz iba haciendo más fuerte. Y yo soy medio dura para entender. Aclaramos que ya no. Amén. Y me acuerdo que, bueno, me levanté y en ese momento que me levanté, Dios me mostraba como en un momento mi papá pudo tener miedo. Y yo me acuerdo que en esos momentos, cuando él tenía miedo, yo me acuerdo que apenas llegaba y yo le hacía así y le decía... Querías abrazar. Y yo le quería abrazar y decía, ¡Claudia! ¡Tráeme el alcohol! ¡Dale! ¡Tráeme el alcohol! Y mi mamá iba corriendo y traía el alcohol. Gracias a Dios mi papá ese día pudo ser liberado. Gracias a Dios hoy ya no tiene más esos miedos. La verdad que fue una bendición. Mi papá terminó vomitando, fue libre, gracias a Dios. Y yo al último me acuerdo que yo le dije, decime la verdad. Y porque mi papá es medio duro también para entender. No, ya dije, declaramos que no. Que tuvo miedo y ya al principio le dije y primero me dijo que no y después me dijo que sí. Bueno, pudo ser libre, gracias a Dios el día de hoy no está así. Yo sé que hay que tomar
las precauciones exactas, que hay que cuidarse porque hay que cuidarse, pero siempre de la mano de Él, porque Dios nos guarda, Dios nos cuida y eso es lo fundamental. En una canción de Redimido que me gusta mucho, Redimido es una de mis cantantes de rap favoritos, y me acuerdo que en una canción que habla justamente del COVID-19, que dice que Dios puso tu mundo en pausa para revertir todo lo malo, para que revertirlo todo en bueno. Dios lo revierte en todo en bueno. Si vos se lo entregás, como decía Aaron, que pudo ser libre ese día que habló con su papá, pudo aprender a confiar en el Padre y después a confiar a papá del cielo. Pudo ser liberado, gracias a Dios el día de hoy ya no tiene vergüenza. Es un paso muy lindo que Aaron haya decidido venir acá, porque los varones capaz que son un poco más tímidos, pero gracias a Dios Aaron pudo ser el primer varón de muchos que van a venir. La verdad que es una bendición, porque vemos cómo las generaciones se van levantando. Amén. Y yo me acuerdo que un día estábamos, yo había pasado por esos miedos, y yo me acuerdo que yo le había comentado a nuestro papá espiritual, a papá José, todo lo que me pasaba, todo lo que me perturbaba, y yo me acuerdo que lo llamamos. Bueno, en realidad yo les había comentado a mis papás porque yo me lo venía guardando, igual que Aaron, me lo venía guardando, y eso es como que iba siendo un peso más para mi corazón. Y me acuerdo que hablamos, y al otro día lo habíamos llamado a papá José, y me dijo que cuando quieran volver a venir esos miedos, que diga la palabra, y esta palabra está en Salmos 4-8, dice: en paz me acostaré y asimismo me levantaré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiada. Y yo me acuerdo que cuando quisieron volver a venir esos miedos, yo me acuerdo que me senté y dije: no, en paz me acostaré y asimismo me levantaré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiada. Y ese día yo me acuerdo que estaba en el paraíso durmiendo. Descansaste bien. Y gracias a Dios yo pude ser libre, pero habían vuelto esos miedos. Yo me acuerdo que habré dicho 2 veces, y ya después es como que volvieron los miedos, pero todavía peor volvieron los miedos. Era como que me quería atacar. ¿Qué era lo que te pasaba? Por ejemplo, ¿vos podías dormir bien a la noche? No. Muchas veces sentía que, ¿cómo se llama? Que no sé, que se movían las cosas, que no sé, que estaba sola, que no estaban mis papás. Para los que no saben, yo duermo en la misma habitación que mis papás. Gracias a Dios ahora estamos emprendiendo en nuestra casa, y ya voy a poder tener mi habitación propia. Wow, qué lindo. Pero yo me acuerdo que más de una vez me había pasado eso, y es súper feo. Y yo me acuerdo que un día nosotros, en realidad hace ¿cuánto más o menos? Algunos años hacemos Cefán nosotros. Que hacemos Cefán, este año. Este año empezamos a hacer Cefán. Es un estudio donde vos podés aprender más de su palabra, donde podés hacer, donde podés aprender más de Dios. Una universidad de profetas, sí. Es una universidad de pastores, maestros, evangelistas que enseñan, que dimensionan todo el tiempo acerca de la palabra. Y bueno, y Vicky también comparte también las clases con hacemos nosotros. Como familia. Y yo me acuerdo que un día llegó ese día, y yo le dije: mami, ¿de qué se trata hoy la ¿cuál era clase? el tema? Claro, porque hay como diferentes temas cada semana. Y yo me acuerdo que le pregunté a mi mamá de qué iba a ser la clase, y cuando ella me dijo miedo, yo ya quería salir corriendo porque no quería escucharla.
Y yo me acuerdo que en esa clase estaba un profeta que es un gran hombre de Dios. Y yo me acuerdo que estaba ese profeta y él decía que cuando nosotros no queremos o Enfrentamos. no enfrentamos, somos cobardes, pero cuando él vino a la cruz, Jesús fue a la cuando cruz. fue a la cruz, nosotros pudimos ser libres Así gracias es. a Dios. Y él decía cómo no todavía hay personas perturbadas y ¿cómo se llama? Después él decía que cuando no vencimos al miedo, que todavía éramos esclavos del diablo. Así. Pero cuando nosotros pudimos obtener, esa salvación, nosotros pudimos ser libres. ¿Pero por qué? Pero entregárselo a Él. Amén. Así pudimos ser libres nosotros. Por eso yo te pido que hoy, si tenés algún miedo, que puedas renunciar, porque Dios puede cambiártelo, como decíamos la clase pasada, la radio pasada, Sí. la otra semana, que se lo tenemos que entregar todo a Él, porque Dios puede cambiar hasta la mayor cosa y hasta la peor cosa. Dios puede Así es. cambiar todo. Así es. Amén. Y bueno, yo me acuerdo que llegó ese día, vimos la clase, qué sé yo, todo. Bueno, después me acuerdo que el profeta había dicho que si teníamos algún miedo, que teníamos que renunciar. Y yo me acuerdo que mi papá, como la cabeza de la familia, me acuerdo que dijo, bueno, vamos a renunciar. Y empezamos a renunciar, terminamos todos quebrados, todos llorando, y gracias a Dios yo hasta este día no tengo ningún miedo, gracias a Dios. Así es. Así que les quiero decir que no se rindan, que si les quiere venir a perturbar ese miedo, que yo lo pasé y sé que es feo, porque sí es feo. Y cuando les quiera venir a pasar esos miedos por la mente, que vos se lo entregues a Dios, o que mismo digas, en paz me acostaré y así mismo me levantaré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiada. Y Amén. hoy yo quiero que empieces a renunciar a todos los miedos que te vinieron o que todavía tenés. Yo quiero que empieces a renunciar, porque el enemigo viene a poner esos pensamientos en la mente, y cuando bajan a la mente, bajan después al corazón. Y es como que te queda esa herida y vos la seguís teniendo hasta que se lo entregas a Él. Entonces yo te pido que hoy entregues, o mismo pongas en los comentarios si tuviste algún miedo, para después nosotros podamos orar después a casi a lo último. Y bueno, bendiciones, eso era lo que quería compartir. Wow, Amén. una bendición, más que bendecidos con las palabras de Vicky. Y por ahí quería entrar en un tema muy importante que Vicky compartía, ¿no? Que cuando nosotros no enfrentamos esos miedos, nos convertimos en personas cobardes. Y sí, la cobardía es no enfrentar algo. No es que sea una palabra hiriente o una mala palabra. Ujú. Quiere decir que yo, por el contrario, en vez de ser cobarde, tengo que ser valiente. Sí. Como la palabra que nos compartía también Mía desde el principio. Tener valentía, confiar en el Padre por sobre todas las cosas. Y el tema es que cuando no se lo entregamos, ese miedo Se termina apodera. Así es. transformándose en temor. Es como huir, ¿no, Señor? Lo contrario sería huir. Tal cual, no enfrentarlo, no pararme, no decir me está pasando esto y esconderlo, huir, como dice la señora May. El problema es que si el miedo no lo enfrentamos, se convierte en temor. Y el temor es cuando ya se me hizo una raíz ahí adentro. Y es mucho más difícil de poder quitarlo. Entonces, qué importante que podamos ser esos valientes, que podamos enfrentar a todo temor y que podamos decir. Pero ahora le vamos a pedir al operador entonces que pueda compartir una canción, y ya vamos a continuar con el tema sobre esta mesa. Les pedimos que sigan compartiendo. Si ustedes Amén. enfrentan ahí miedos, temores, que puedan compartir. Ya estamos viendo que se perfila mucho quién va a pasar a la final
para el sorteo de fan destacado porque está haciendo muchos comentarios. Sí. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para poder escuchar una hermosa alabanza. Amén. Cuando llegaste tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor. Un gramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible, él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz, la peculiaridad de perdonarme porque sí. Crees cada mañana una nueva oportunidad. Contigo no hay batalla que no quiera pelear y no. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible, él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Ahí aparece mi papá. Me susurras al oído que cuando me siento débil es ahí donde tu amor y tu perdón me hacen más fuerte que el temor. Es tu amor, mi libertad. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible, él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Mi papá. Acá continuamos con nuestro programa Diseños de Paternidad Kid. Diseños de Paternidad Niños, Kid, en inglés, en castellano, como sea, no lo sé, lo vamos a investigar. Generaciones de niños que se están levantando para poder primeramente estar confiando en el Padre. Niños que se levantan con diseños de paternidad, que reconocen por sobre todas las cosas a nuestro Padre como el único que va a poder transformar y cambiar toda situación. Por eso nos compartía Victoria su testimonio, ¿no? Qué importante lo que a ella le pasó y cómo puede en este momento estar soltando la palabra. Acá tenemos niños de entre 8, 10, 11 años.
todos los niños sabemos que van a estar siendo dimensionados y levantados en la palabra, así como están hablando ellos, compartiendo ellos. Los próximos pueden ser ustedes, los que están ahí del otro lado. Así que prepárense que ya estamos con una palabra. Acá Santi nos había dicho, ¿puedo ir yo? Sí, Santi. Estaba ahí en el pensamiento también, así como Santi de repente compartió por ahora la palabra desde el Facebook, bueno, que se vaya preparando también, entonces seguramente, además necesitamos más de estos varones valientes también, ¿no? Hoy fue el comienzo. Claro, porque si no están mucho las chicas hablando, pero qué importante poder impartir en nuestros niños, primeramente la confianza en nuestro Abba Padre, y además poder todo el tiempo acompañarlos a que ellos puedan vivir su propia fe. Que esto es tan importante porque tantas veces nos ha pasado o he visto durante mucho tiempo familias ahí como un poco arrastrando para que no, pero tenés que venir. Y sabe qué lindo es que sean ellos los que deciden. Yo les voy a comentar algo de ya hace algunos años. Me acuerdo que con mi esposo, que todavía no lo saludamos, está ahí mandando también emojis. Pa. Le mandamos saludos a Feli, que está acá. Está conectado como fan destacado. Nos está acompañando ahí. Te mandamos un beso enorme, amor. Gracias por estar. ¿Saben que me acuerdo que en un momento estábamos ahí un poco enojados, tiroteados, dirían mamá y papá, con Felipe, de esto ya hace algunos años, y nosotros decíamos, yo decía, ay no, bueno, no vamos a ir a la iglesia. Estábamos ahí que no sabíamos qué hacer. Y Vicky era pequeña. Cuatro, 5 años. Y me acuerdo que Vicky nos miró fijo y nos dijo, ustedes se van a cambiar y nos vamos a ir todos a la iglesia como familia. Y les aseguro que no me lo olvido más. Y lo voy a seguir compartiendo con todas las personas, porque a pesar de su temprana edad de ser pequeña, cómo pudo poner ahí esa autoridad y nos pudo decir, bueno, a ver, nos vamos todos como familia, como tiene que ser. Y estas son las generaciones que estamos apuntando. Estos son los niños que estamos formando. Estos son los niños que el Padre espera. ¿Sí? Niños que puedan vivir su propia fe, niños que puedan tener su experiencia propia con el Padre, niños que comiencen a soltar palabra. Sabemos y seguimos declarando que son niños que van a estar por las naciones soltando palabra. Así que para todos los que están ahí del otro lado, que estamos seguros, sabemos que como padres que queremos lo mejor para nuestros hijos, es así. Así que todos esperamos que puedan. Un saludo para Sonia Escobar, que está conectada. Bueno, tenemos varios. Sí, Mía, nos querías compartir. Un saludo para mi mamá, que estaba ahí conectada, que se nos pasó, que de tanto hablar que estamos soltando la palabra y se nos pasó. Y también un saludo para Samu y Jael, perdón, amiga. Bueno, mi mamá también se conectó, Claudia González, que es mi hermano Nahuel, Viviana Murilla también. Ay, te bendecimos, Vivi, Enzo Bóveda, creo que ya lo saludamos. Sí, ya lo igual lo volvemos a saludar. Sandra Landaida, Jael, está con Jael. Bueno, Alan también volvió a mandar, hola, soy Alan. Siguen mandando stickers. Santi también sigue ahí con muchos emojis. Santi está reconectado ahí. Sí, está pidiendo ahí cabeza a cabeza, me parece, por el fan destacado. Hoy sí está. En el día de hoy está ahí muy fuerte. Así que bueno, queremos darles las gracias, queremos bendecirlos y como decíamos, esperamos que se puedan llevar esto. Porque el programa no es solamente para niños, para toda la familia que está ahí del otro lado. Para los grandes, para los chiquitos, para los más chiquitos, para los más chiquitos. Sabemos que las familias se acompañen también. Claro, esto es muy importante. Así que qué importante, como bien decía, que nosotros los grandes también podamos entender que ellos necesitan tener sus propias experiencias, que ellos necesitan vivir su propia fe. Y así van a comenzar también a dimensionarse desde chicos. No importa la edad que tengan. Esto no tiene nada que ver la edad, porque el espíritu no tiene edad. Entonces el espíritu del Padre se va a manifestar, es muy fácil, en donde lo buscamos. Entonces
Podemos tener 10, podemos tener 3, podemos tener 30, podemos tener 40. Podemos tener 2, 1. Así es, pero en donde busquemos al Padre, entonces el poder de Él, su Espíritu, se va a manifestar en nosotros y nosotros vamos a empezar a vivir como Él quiere. Así vimos, ¿no? Serio, niños de 1 o 2 años, Jere, Iris también, danzando, adorando. Son muy niños, pero los vemos como comienzan ellos a orar, a expresarse. Ajá. Así que lo estamos viendo, lo estamos Jeremías viviendo. te dice, no tengas miedo, y te haces así con el dedito. O es por fe. O Tenía por fe. un añito, E Ilén un también, año. no me quiero olvidar mi princesa. Pero por favor, que tiene La, que ser la pasto- próxima. la pastora. Ella sí está contenta, quiere venir, dice. También, Mi no nos amor. queremos olvidar, nos extrañamos que no está conectada también hoy. Zaira, mi pastora Zaira Ay, también, la Pacu, ellos Tiene que también. venir a compartir. Y acá se están hasta postulando, porque Jerónimo dice, me gustaría que un día me inviten a la radio. Ah. Así que quiero quedarte bien tranquilo que en donde pase ya todo este proceso de la pandemia y podamos estar Es el visitándonos. pastorcito chiquito. Te vamos a ir a buscar, Jero, para que vos puedas venir y puedas compartir algo de Ajá. parte del corazón del Padre. Sabemos que tenés ahí un ministerio muy grande, como todos en realidad lo tienen, y que ya empezó a activarse, que esto es Así importante. es. Así que seguramente vas a tener tu oportunidad. Sí. Señor May. Bueno, vamos a repasar un poquito, ¿no? Lo que hablábamos recién y cosas que fui anotando, así que estén ahí atentos, ¿no? Si quieren anotarlos o presten atención, ¿no? Vamos a hacer como un repaso. Lo que había anotado, ¿no? Recién hablábamos, ¿no? Que el miedo pasa a algo mayor, ¿no? Que se transforma en un temor. Ajá. Entonces dice que quizás el miedo, ¿no? Como decía la señora, es cuando vemos un peligro, ¿no? Algo como que sí, que nos da miedo, ¿no? Como ella decía, bueno, ver de repente este bicho, ¿no? Como que está ahí, te da miedo, ¿no? Pero ya el temor dice que es como que nos controla, ¿no? Es como estar en un estado de alerta, es como que estar todo el tiempo, ese miedo, ese temor ya nos persigue, como estar en un estado de alerta. Claro. Yo anoté las causas, dice, el miedo causa preocupación y como decía la señora, ¿no? Empezaba a transpirarle las manos, el corazón a palpitar fuerte, es como que el cuerpo entra en un estado de alerta, ¿no? Todo el tiempo. Entonces entra la preocupación, entran cosas que de repente se hace muy difícil a veces el temor, ¿no? Pero sabemos que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Amén. Así que las consecuencias también dice, el miedo nos impide actuar. Esto que decía Victoria, ¿no? De enfrentar esto, ¿no? De la valentía, ¿no? Que no seamos, ¿no? Quizás sonaba fuerte, como decía, cobardes, ¿no? Pero es huir, es esa palabra, ¿no? Claro. Huir de quizás los problemas, las circunstancias. Entonces dice, el miedo nos impide actuar. Y esta frase que me anoté, que la verdad que me ayudó muchísimo, dice, cuando el temor entra, la fe sale. Es importante saber que cuando yo tengo temor le estoy creyendo a lo que está pasando, ¿no? Entonces ya es como que estoy perdiendo la confianza en Dios, estoy perdiendo la fe, ¿no? Porque estoy dejando entrar el temor, estoy creyendo en lo que quizás el peligro o lo que la mente me está diciendo. Entonces dice, cuando el temor entra, la fe sale. Así que necesitamos que esté la fe de papá, ¿no? Que estemos confiando, creyendo en Él. Otra de las cosas que anotaba dice, todo el que cree en Jesús y recibe los beneficios de la cruz es libre de todo temor. Cuando Amén. hablamos de beneficios es aceptar que Él murió por nosotros, que allá venció los temores, ya no somos esclavos como escuchamos en la canción, ¿no? Recibimos beneficios que nos hacen libres, ¿no? Ese amor que Él entregó por nosotros, ¿no? Su vida nos hace libres de todo temor. Algo de lo que escuchaba también que compartían es el dominio propio. Dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, como Así es. compartía Victoria, ¿no? Sino de poder, amor y dominio propio, para que eso no nos controle, sino que nosotros tomemos el control de esas emociones, como decía Victoria también. Confianza, valentía. En Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Y anoté la palabra valiente. Dice, aunque puedas sentir miedo, decido enfrentarlo. Esa es una persona valiente, ¿no? Aunque puedo sentir miedo, decido enfrentarlo, decido creerle a Dios y decido confiar en Él. Soy valiente cuando enfrento el miedo. Esto lo hablamos, ¿no? Y como repasando, ¿no? Soy valiente cuando enfrento el miedo, cuando hay una circunstancia, pero no huyo, sino que le hago frente. Dice, la mejor forma de vencer el miedo es enfrentándolo. Confiar que Dios está con nosotros y que nunca nos va a dejar solos.
necesitamos usar la fe, esta arma poderosa, ¿no? Que es creerle a Dios, creer que si Él me está diciendo que no tengamos miedo, que no desmayemos, porque Él está con nosotros. Esa fe es la que vence el miedo. Hay uno de los salmos que yo repetía cuando también tenía estos miedos, dice, busqué al Señor, Él me oyó y me libró de todos mis temores. No nos libró de 1, 2 o 3, sino que nos libró de todos los temores. Así que si estás ahí, me libró de todos los temores, no lo dudes a eso. Dice, hablar con Dios para poder vivir sin miedo. Esto es lo que hablamos, lo importante de no guardarnos, sino que hablar con Él, expresarle a los miedos, a lo que tengo, quizás con mamá, con papá, compartirlo juntos, ¿no? Dice, si actuamos con valentía, si no actuamos con valentía, los problemas continúan allí. Entonces necesitamos enfrentarlos y ser valientes. Así es, muy pero muy valientes. Queremos compartir que Camila Aguirre escribió, nos habla de parte de Mila. Ay, Milita mi amor. dice, le tiene miedo a las arañas y a los muñecos de terror. Esto es muy importante. Películas de terror, muñecos, Chucky, los payasos asesinos. Si nosotros sabemos que nos pueden producir, porque la verdad es que son muy feos para también... Sí. A ver, tenemos Hasta que personas entender que grandes, ¿no? A los chicos. Y están hechos con esa intención, ¿no? eso iba a decir, están diseñados. El enemigo ya diseña esa Así hasta por es. medio de una película o por medio de un muñeco, por medio de lo que vos puedas ver que te llame la atención. Sí, tal cual. El enemigo Entonces puede- nosotros lo que tenemos que hacer es no abrirle la puerta. Entonces, Claro. ¿qué hacemos? No los miramos. Ujú. Si la película de terror yo sé que me va a dar miedo, entonces no la miro, evito mirarla, porque ahí nosotros, como decías, como que le estamos abriendo la puerta, le Ajá. estamos dando lugar. ¿Para qué? Para que después el miedo entre a nosotros. Sí. Y es verdad que el Padre nos hizo libre, pero también es verdad que esto es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Sí. Como bien decía Victoria, enfrentar, como decía la señora May, hacer uso del dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Nosotros somos capaces de dominar nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. ¿Con qué? Siempre con la ayuda del Padre. Ajá. Porque por nosotros mismos no podríamos. Pero las decisiones las podemos tomar siempre con la ayuda de Él. Entonces, qué importante esto que nos comentaba Cami, en realidad que nos hace referencia a Milita. Probablemente haya sido, no Te sé, amamos, Milita. de ver en la televisión o de pasar, porque la verdad es que también se comercializan Sí. muchos de estos muñecos. Mía, nos querías compartir. Yo me acuerdo que cuando era, no sé cuántos años tenían, no sé si se acuerdan algunos, los Bachardigans, algo así, los muñequitos. Ah, sí. Bueno, yo cuando era chiquita, yo veía mucho eso. Y mi mamá me compró como un póster de ellos, qué sé yo. Y yo estaba, y mi mamá estaba viendo la tele con ese dibujito. Entonces dice mi mamá que yo empezaba a llorar. Yo empecé a llorar. Mi mamá no sabía por qué. O sea, yo había comido, ya me había cambiado todo. Y yo miraba, señalaba al póster que El de era los Bachardian. el de los Bachardian. Mi mamá como que no sabía. Lo sacó, lo rompió todo, él me dejó en mi cuna, lo agarró, lo rompió todo y de ahí no empecé a llorar más. Esos capaz que, no sé, que yo tenía miedo, pensaban que eran malos o pensaban que eran monstruos, no sé, algo. Wow, por medio de un dibujito inocente Ah, puede sí. traer una maldición a tu casa, un miedo. O algo. Y eso es lo que quería contar, que por... Wow, qué importante esto que decía, esto que compartía Mía, que es verdad, y no solamente por medio de los muñecos, como decía, sino también por medio de los dibujitos. No Sí. solamente una película de terror, sino que Ajá. a veces dibujitos que parecen indefensos,
Y la verdad es que fueron diseñados y fueron hechos con un propósito que no es de bendición. Sí. Por ejemplo, despertar temor, despertar miedo en los niños. Y claro, ¿qué sucede? Que No cuando poder dormir por las noches. son muy pequeñitos, probablemente cuando no hablan, entonces no van a poder expresarlo. Qué importante que nosotros como padres seamos muy Entendidos cuidadosos y entendidos. y entendidos acerca de las cosas que les permitimos ver a nuestros niños. Ajá. Y sabe qué, esto es así de fácil. Si yo miro todo el tiempo dibujitos de violencia, lamentablemente voy a terminar peleando. Si yo miro todo el tiempo dibujitos de terror, voy a terminar con miedo. Ahora, qué importante si todo el tiempo estamos conectados al Espíritu del Padre. ¿Saben qué? Vamos a tener la mayor de las ganancias. Y sí. Se va a despertar la fe en nosotros por sobre todas las cosas y vamos a caminar sobre lo que Él quiere de nosotros. Vamos a también tener amor, vamos a tener fe, vamos a Vamos a tener paz, también vamos a Así es, tener... a dúo. Vamos a tener tranquilidad que Él los protege de todo mal que quiera venir del enemigo hacia nosotros, hacia nuestra casa, hacia nuestra familia. Y Por eso muchas veces, no, perdón mía que te interrumpa, cuántas veces nosotros, nuestros papás nos dicen que cuando nos compramos algo que primero tenemos que orar antes de usar la prenda o ponernos las zapatillas nuevas que nos compró mamá y papá. ¿Por qué? Porque a nuestros papás se les revela que en un momento fue pasado por cosas malas, por eso nosotros tenemos que sacarle eso para que Dios pueda sacarlo y que entre lo bueno a esa prenda o esa zapatilla o hacia un juguete, porque el enemigo muchas veces usa un juguete y que nosotros pensamos que es un juguetito inocente, pero viene diseñado desde el diablo. Por eso nosotros tenemos que cuando nuestros papás dicen, ay no, pero mamá, ¿por qué tengo que orar si no va a pasar nada si me lo pongo? Pero no, eso es los pensamientos malos que Dios pone, que el enemigo pone en nuestra mente. Así es, que importante que todo lo que pasa por nuestras manos, lo que utilizamos pueda estar bendito, porque somos sus hijos y es importante. Esto gracias por compartir, Vicky, también. Para todas las familias es muy importante y tiene que ver también convivir conforme sus principios, convivir conforme la fe en Él, sabiendo que nosotros tenemos la palabra. Entonces pueden venir cosas malas, puede haber diseños del enemigo, los que fueren. Puede venir a tratar de traer miedos, de traer temores, de traer tantas cosas malas, pero si nosotros tenemos la palabra y nosotros tenemos la confianza en el Padre, absolutamente todo esto se va a ir. Así como nos compartía Cami, que bueno, Milita tiene miedo a las arañas y tiene miedo también Y lo puede a decir los y es muñecos. chiquitita. Pero ¿qué pasa? Están ahí mamá, papá, sueltan la palabra, oran con ella como corresponde. Ajá. Entonces están ahí los papás para poder guardar. Y lo más importante es que Mila también, cuando crezca, ella va a empezar a hacerlo sola. Igual Ajá. he visto y doy fe de cómo ora a su hermano pequeño. Sí, mi amor. A Maxi, así que los bendecimos, los amamos mucho y queríamos compartir. Tiene que ver con diferentes experiencias, con Ajá. diferentes testimonios. No todas son iguales. No todas son iguales, pero todas cierran en lo mismo. Ajá. Poder confiar en el Padre y poder estar soltando la palabra es fundamental. Señor Maí. Bueno, yo les quiero compartir una palabra. Es un poco larga, pero bueno, hoy, ¿no? ¿Cuánto le gusta escuchar cuentos, no? O cuando están los días de lluvia, bueno, podemos A mí escuchar. me gusta. Cuentos que no son de terror, señor. No, esta historia es una historia que nos da, estamos hablando de valentía, confianza, ¿no? Y bueno, esta palabra está en Marcos desde capítulo 4, desde el versículo 35 al 41. Yo se los voy leyendo despacito. Ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entretanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada.
Los discípulos lo despertaron y le gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Jesús se levantó. Hay una, perdón, May, hay una canción referida a lo que dice la de la barca, ¿te acordás? ¿No te importa que nos estamos hundiendo? Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar obedecen? Esta palabra no me recordaba. Yo también tenía esos miedos y esos temores, ¿no? Creo que ya de miedo había pasado un temor, porque tenía temor a las tormentas. ¿Quién no tuvo temor a las tormentas? Era truenos fuertes. Sí. Que parece que sacude todo. Parece que se va a caer tu casa encima. Sí, bueno, acá está Aaron de testigo también, y allá también debe estar Alan, ¿no? Diego. Pero era algo de ver ya las tormentas que se formaban. Yo ya le veía la forma de las nubes y decía, no, desde el miedo, ¿no? Porque quizás a veces escuchábamos, ¿no? Un trueno y como que nos da ahí un poquito de miedo, pero esto que hablábamos recién, ¿no? Ya eso se transforma en un temor, porque quizás no había nada en las nubes, pero yo le veía es como forma. Que se apodera de vos. Sí, nos controla. Las nubes, ay, sí, le veía formas así tenebrosas. Y es más, salía de mi casa a la casa de mi mamá, que debe estar escuchando, y yo me iba ahí porque era como que yo creía que iba a estar más segura. Miren cómo el temor nos saca de nuestro lugar, o sea, quiere sacarnos también de nuestra confianza, nuestra propia casa, ¿no? Lo que nosotros tenemos nuestro, ¿no? Nos quiere sacar y despojar de nuestra propia confianza. Entonces yo ya veía esas tormentas y tenía un temor, también me tapaba los oídos, tenía como unos tapones, unos taponcitos, y me tapaba los oídos. Me imagino que de dormir nada en ese momento. No, me levantaba y... O, bueno. cuando se corta la luz. Cuando se corta la luz, ahí a la noche No, y es que ver cómo a veces alumbra todos los rayos, no, pero eso se había convertido en un temor. Pero no solo eso, tenía temor a un montón de cosas. Me pasaba que quizás, como decía Vicky, me iba a dormir y yo tenía miedo de no despertarme. Entonces yo me dormía vestida. Pero yo pensaba, bueno, algo me va a pasar. Y era todas las noches así. Entonces ahí vemos que ya no era un miedo, ya era un temor. Era temor a que algo me pasara. Era como que al principio te pasaba pero muy poco, pero después ya te pasaba, era como que ya era natural que te pasaba siempre. Claro. Esto probablemente porque no lo estabas enfrentando también, que era lo que hablábamos desde el principio. No, era una persona que me cerraba tanto que yo no podía expresarlo y además no tenía la confianza ni la relación con Dios. No lo veía como un papá, yo sabía que Él era Dios, pero no tenía esa confianza. Entonces, hasta, como decía Vicky, ¿no? Que también son ataques físicos, porque eso también me enfermó. Era una persona muy nerviosa y siempre iba al hospital. Muchas veces fui al hospital por estas cosas, porque me sentía mal, que mi corazón latía fuerte, yo pensaba que tenía una enfermedad. Ay, como me pasaba a mí, claro, exactamente, las ratas, que sí. Estos son los ataques físicos. Estos son los ataques como físicos. Decía Vicky, hay dos tipos de ataques cuando ataques mentales y los ataques físicos. Los ataques mentales... Perdón, sí. Los ataques mentales son cuando te vienen cosas a la mente feas y los ataques físicos son cuando vos pensás algo, pero es como que el cuerpo lo siente. El cuerpo lo siente y es más feo todavía. Claro, estar como en este estado de alerta hablábamos, ¿no? De quizás yo ya veía que venía un tornado y podía volar la casa. Exactamente. Se imaginaba toda la historia. O sea, se puede decir que tenías una mezcla de los dos. Sí, las dos cosas. Ataques mentales y ataques físicos. Claro, las dos cosas, ¿no? Y a veces pensamos, y cuando yo pude ser libre de eso, ¿no? Porque esto que le contaba, ¿no? De tener miedo a dormir. Y como decía Vicky también, me había memorizado esa palabra. Hay una palabra que dice, me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Y habla todo de confianza, de valentía, pero yo no los enfrentaba, como decía la señora Clau. Yo dejaba y esperaba que algo me pasara. Pero hubo un momento en donde tuve que enfrentarlo y rendirme a Él, entregarle a Él, ¿no?
Entonces yo le decía, bueno, papá, yo no quiero que me pase nada malo y quiero ser libre de esto, ¿no? Esto de ponerle un límite a lo que me está pasando, ¿no? Hasta acá nomás, decíamos renunciar, no renunciar es no, listo, hasta acá, yo ya no quiero más esto, porque no solo me estaba afectando, como hablamos, en mi mente, sino en lo físico, en los nervios, era una persona nerviosa, una persona con esa ansiedad, ¿no? De saber que todo el tiempo estar en la alerta de que algo malo me iba a pasar. Y no solo es importante en mí, sino que yo lo veía en mis hijos también. Tener que renunciar, tener que ponerle un punto final, ¿no? Digamos a esto para que ellos tampoco puedan sentir temor. ¿Cuántas personas también grandes están pasando por eso Así y los niños se preocupan también por sus padres? Si porque todo lo que pasa en casa también Claro, los niños respiramos lo- ese ámbito de temor, ¿no? Ajá. Todo lo que, porque yo tenía esos reflejos, ¿no? De asustarme, muchas veces lo veía en ellos también, en Alan, Aaron, Y en es muy Eileen. probable que ellos también después tenían exactamente Sí, sí, el sí, mismo miedo o peor todavía que el que te había tocado pasar a vos. es como es la generación, porque el miedo viene de generaciones en Así es. generaciones. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es renunciar a ese miedo para que nuestra siguiente generación no tenga que pasar por lo mismo. Claro, Así estos es. son los temores, como decía Así Vicky. es, sí. Si nosotros no los enfrentamos, en realidad los vamos a pasar a nuestros hijos. ¿Es Ajá. así? Claro, y un momento, ¿no? Hablaba, ¿no? Si nos ponemos esta situación, ¿no? Se levanta una tormenta y vemos que ahí Jesús estaba descansando, ¿no? Y ellos entraron en un estado de alerta, de miedo, en donde decíamos, bueno, Jesús está ahí descansando, ¿qué hacemos? ¿No te das cuenta que no hay una tormenta, ¿no? Imagínense yo, que le tenía miedo a las tormentas, me imagino que ahí, no sé. Estaban en el medio del mar. Sí, wow. Me Wow. imagino las olas, me imagino los Golpeando la vientos barca, muy entrando el fuertes, agua, ¿no? Que nos hundimos. Que aparte era una barca así modesta, pequeña, Sí. madera solamente. No estamos hablando de una gran embarcación No. tampoco, señor. Entonces ahí vemos que, bueno, lo despiertan a Jesús, ¿no? A veces tenemos que buscar que se despierta en nosotros la fe para buscarlo a Él. Entonces vemos que Él simplemente dice que se calme, que se queden quietos los vientos, ¿no? Dice que la tempestad se calmó. Y yo sentí eso, sentí esa paz. Sentí esa paz cuando yo decidí rendirme, decidí renunciar a esos temores que ya era algo que tomaba el control completamente de mi vida, de mi mente, de mis emociones. Entonces ahí pude sentir la paz, ¿no? Y saber que, ¿cómo siento esa paz, no? Esa seguridad de que fui libre de eso. Ahora yo veo una tormenta y a veces digo, no lo puedo creer, digo, porque era una persona que le tenía miedo a todo, a las alturas, tenía fobia a todas, hay fobias también dentro de esto, ¿no? Que es fobia a las alturas. Bueno, acá Mía quiere... Quería decir algo. También hay una fobia que creo que yo tengo, no sé si es una fobia, creo que sí. Es miedo a como estaba diciendo a la señora Clau, a los mares, tipo a los mares abiertos, los que hay abajo del agua. Tengo miedo A caerte, a ahogarte. a ahogarme, pero como que ver el fondo del mar y ver un vacío, algo ahí abajo del mar. Eso es mi miedo, como que no puedo ir Declaramos A ver, lo vamos, declaramos sí, que vamos a ver en por esta eso. tarde, Trae libertad. Mía, así como tantos otros, vamos a poder ser libres. Enzo nos comentaba también, le tengo miedo a las arañas, decía. Santi nos decía, yo le tenía miedo a los teletubbies. Vieron que hablábamos también de los muñecos, que parecían por ahí tan indefensos y venían con sus cabecitas grandes. Bueno, pero él le tenía miedo en ese momento. En esta tarde, porque ya pasamos las 13 horas, 13:30, pasa súper rápido la hora. re rápido. Señor, los vamos a invitar a que puedan estar subiendo también pedidos de oración. Así es, no lo dijimos, que sí, sí. todavía no han subido. Y al final del programa vamos a estar orando por todos estos miedos, por todos estos temores que tratan de atacarnos a diario para poder ser libres, que es la palabra. Ahora en unos minutitos la señora May va a continuar, pero vamos a pasar a un tema musical, vamos a tener un pequeño respiro, a disfrutar también con la música en un momentito y vamos a seguir. Recuerden estar subiendo los pedidos de oración. Así es. Ahí estamos. Y se está escapando de la casa. Eso no está bien, Viper, ¿no? Claro que no está bien. Ahora te voy a contar lo que le pasó. La hormiguita
continuamos con Diseños de Paternidad Kid en esta radio Tiempos de Gracia, una radio sin fronteras. Así es. Ahora me sale porque al principio me No te olvidaba. olvidaste hoy, no te olvidaste. No, lo tengo anotado también. Queremos bendecir a todos los que están ahí desde el otro lado. Se conectó ahora Romina Caporaletti. Romy, te bendecimos. Te amamos, Imaginamos Ro. que están los chicos del otro lado. El tema del día de hoy, los miedos que se traducen muchas veces en temores. La verdad es que nos estuvieron compartiendo muchísimo acerca de cosas, de situaciones ante las que han sentido algún miedo, algún temor, pero sabemos también que el amor del Padre nos da la libertad completa. Jesús que murió en la cruz por nosotros, ese amor que no se compara con ningún otro, es lo que nos hace libres de todo. Y recién estábamos compartiendo dos canciones. La primera era la de Viper, lo escuchábamos hace mucho tiempo a Viper. Hace muy chiquitito. La hormiguita hippie. La verdad es que fue intencional también ponerla, más allá de que puede ser pegadiza y que les gusta más a los Saludo niños. a Esteban Argüello. que Ay, está lo bendecimos, conectado. Esteban, que está ahí del otro lado. Les decía que en la canción dice que la hormiguita de repente no quiso trabajar con el padre, entonces se fue. Se fue de su hogar la hormiguita, empezó a emprender el viaje solita, la hormiguita, pero dice que después en un momento empezó a tener hambre, mucho hambre, y empezó a tener miedo también esta hormiguita. Y pasó por unas tortas de frambuesa, creo que era. Pasaba por muchos lugares, pero veía que no podía comer, entonces tenía hambre. Pero dice que tuvo miedo a lo que le podía llegar a decir el padre. Por eso no se animaba, parece volver a su casa. Como lo de Aaron. Pero claro, es parecido. Pero qué importante también saber, como decíamos en otro momento, que más allá de cualquier situación que nosotros nos haya pasado o decisiones que hayamos tomado, el Padre siempre nos va a esperar con los brazos abiertos. El Padre siempre nos va a estar esperando con palabras de amor, porque lo único que quiere es que nosotros podamos estar en su presencia, Amén. que nosotros lo podamos buscar. Por eso qué importante, así como le pasó a esta hormiguita, si a veces también nos da miedo no enfrentar situaciones como le había pasado a Aaron, qué importante poder ir, poder hablar, sabiendo que nos va a esperar, como bien decía, con todo el amor, como el amor de ese Padre tan pero tan amoroso que solo quiere bendecirnos. Pero le vamos a dar el paso a la señora May, que ya va a terminar. ¡Ay, esperen! Acá dice que está mi pastora favorita. está. Zaire y Facu. Mandamos un beso muy grande a Zaire, que la extrañamos, ya la habíamos nombrado antes, a Claudia González La pastorita también. favorita, a mí es mi pastorita Así favorita. es. Claudia, te amamos, te bendecimos, te damos las Beso a gracias. Nahuel. Le contamos que Claudia está siempre trabajando ahí para el Padre, siempre está acompañando a la escuela de niños, siempre acompañando familia de Reino Kid, sirviéndonos ricas meriendas, las facturas y las cosas que compartíamos siempre. Así que queremos bendecir tu vida, Clau. Gracias por ser esa herramienta tan importante también dentro de lo que es familia de Reino Kid, y que quizás ahora no nos podemos encontrar, pero ya vamos a volver dentro de muy poco tiempo. Señor May. Bueno, cerrando, ¿no? Así que como decía la seño, ¿no? Hace un ratito también, y como escuchábamos, ¿no? A Aaron al principio, estos discípulos, ¿no? Lo llamaron a Jesús. Lo importante de llamarlo para que él tome el control, ¿no? De esa barca que se estaba hundiendo, que ellos estaban viendo, estaban atemorizados por lo que estaban viendo, ¿no? Entonces quiero dejarles esta reflexión, ¿no? Y es una pregunta. Dice, ¿podemos sentirnos solos e indefensos cuando sabemos que Jesús es más fuerte que todo lo que quiera intentar dañarnos? ¿Podemos sentirnos indefensos? Nosotros tomamos como escudo la fe, ¿no? Y ahí sabemos que nosotros al creer, ¿no? Que Él está con nosotros,
creer lo que Él hizo en esa cruz, no recordar cada vez que vengan estas cosas que intentan dañar a nuestros pensamientos, nuestro corazón, ¿no? Recordar lo que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? Que fue lo mayor que pudo haber hecho alguien por nosotros, vencer la muerte, venció las enfermedades, venció los temores, venció toda clase de cosas que quizás nos esclavizaban, ¿no? Siempre llamarlo a Él, así como hicieron los discípulos, ¿no? A pesar de todo el miedo, lo despertaron, ¿no? Y declaramos, ¿no? Que esa fe se despierta, que nosotros comenzamos a confiar, ¿no? Los niños comienzan a confiar en Él y declaramos que Él va a intervenir en cualquier cosa, en cualquier miedo, Amén. Temor, Él nos va a hacer libres, completamente Amén. libres. Amén. Así es. Y les quería compartir también algo que venía ahora a mi espíritu, que no es nada malo tener miedos, nos puede pasar absolutamente a todos. Recordaba en el libro de Mateo, en el capítulo 26, cuenta que Jesús estaba ahí ya pronto para ir a la cruz. Y ¿saben qué? Jesús también tuvo miedo. Por eso no es malo tener miedo. Ahora, acá hay algo muy, pero muy importante, que es lo que vino ministrando Vicky desde un principio. Enfrentar esos miedos que tenemos y poder entregárselos a Él. Entonces dice que en ese momento Jesús tuvo miedo, y porque claro, imagínense, ella sabía lo que le iba a pasar. Jesús iba a tener que pasar por golpes, por palabras de maldición, por tantas cosas que le tocó pasar. Su mamá también tuvo miedo. Así María es, por supuesto, al momento de ir a la cruz. Pero ¿qué es lo que dice? Jesús le dijo a los discípulos: quédense acá, yo voy a ir a orar. Esto es una gran enseñanza también que nos dejó Jesús. Él en su momento tuvo miedo, pero ¿qué hizo? Fue y habló con el Padre. Y fue y le entregó. Y en un momento le dijo, por el miedo que tenía, no, o sea, ¿será que se puede pasar por alto esto? ¿Será que capaz que no es necesario que vaya a la cruz? ¿No? Pero después le dijo, como tan entendido, que sea tu voluntad y que no la mía. Qué importante esta enseñanza que nos deja Jesús también. Él mismo, así cuando estuvo acá en la tierra, como este hombre que nació, fue niño, al igual que cada uno de ustedes, después se convirtió en hombre grande, sabía que tenía que ir a la cruz. Y en ese momento, antes de ir a la cruz, tuvo miedo. ¿Pero qué hizo? Fue a los pies. Dice la Escritura que se postró rostro a tierra, cayó ahí tendido a la tierra y le entregó ese miedo al Padre. Entonces, por eso era importante poder decirles, no se preocupen, porque tener miedo no es malo tampoco, sino que lo que es importantísimo es enfrentarlo y dejárselo a Él en sus pies, dejárselo a Él para que Él se pueda encontrar, que Él se pueda encargar. Por supuesto que es muy importante compartirlo a la familia, a mamá o a papá o a la persona, a la abuela, con a la la que tía, ustedes estén. a cualquier persona. Claro, sí, mía. Y también ser valiente también porque sabes que Dios te protege en todo momento. Ser valiente también en los miedos que vos tengas, en los procesos, como decía Vicky, que de la palabra, que si no enfrentamos los miedos, somos cobardes. Y también vos también sabes, y que Dios te acompaña, que Dios está con vos, y cualquier miedo que tengas, Dios te lo puede quitar. Dios con su mano poderosa, con su poder, te saca todo miedo, todo temor, toda perturbación que decía Vicky, todo que quiera venir, temor a la noche, como decía la señora Mayra, de no despertar, de no estar más en tu casa, o también que te quieran robar en la casa, que te quieran entrar, que te quieran secuestrar, que o te quieran raptar. ¿Cuántas cosas no pueden venir a la mente en esos momentos? Sí, hay que reconocerlos, eso también, no identificarlos. Y también hay que, como decía Vicky, también hay que renunciar con esos, porque si no renunciamos, les vamos a pasar todo eso a las generaciones. Y también hay que ser valientes de enfrentarlo y dejarlo en las manos de Dios, y también por nosotros mismos, pero
también tenemos el apoyo más grande de papá. Así es. Amén. Muy bien, qué bendición tus palabras, Mía. Y acá también viene una palabra que también tenía lista para compartir. Josué 1:9. Mía habla acerca de que tenemos que ser valientes. Valientes es enfrentar esos miedos y no callarlos. Y dice en Josué 1:9, te repito, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué Amén. importante esta palabra, que puedan anotarla ahí desde el otro lado. Él está con nosotros, tenemos que ser fuertes y valientes. No tengamos miedo, porque cuando se lo entregamos a Él, entonces ya se va de nosotros. ¿Sí? Qué importante esto, la valentía que tenemos que tener y ante toda situación. No solamente los niños, sino que muchas veces también nos pasa como personas adultas, como grandes. ¿Saben que quiero bendecir a una persona que quiero muchísimo? Ivana Herrera, te amo con todo mi corazón, qué bueno escucharte. Ahí dice bendiciones, Claudia. Me pone muy contenta verte predicar su palabra. Ivana trabajó conmigo hace muchísimos años, cuando ni siquiera conocíamos la palabra ninguna de las dos. Y es una bendición saber que estamos en el camino en el día de hoy. Ivana, bendecimos a tus hijos, declaramos que son de estas generaciones fuertes y valientes. Amén. Que van a estar enfrentando todo tipo de temor y que por sobre todas las cosas van a ser las herramientas que el Padre utilice para poder bendecir a muchos otros. Así que la verdad es que nos va quedando poco tiempo, Señor. Nos quedan Se apenas pasó las 2 horas volando. muy rápido, esto pasó muy rápido. Les recordamos si tienen ahí algún pedido de oración para poder estar intercediendo en estos últimos minutos. La verdad es que sí, como dice Vicky, el programa se nos pasó muy rápido. Igual hay otra palabra que quiero poder compartirles en este último ratito, que se encuentra en el libro de Génesis. Y esto habla un poco acerca del origen del miedo, porque todos lo tenemos y no sabemos dónde salió en definitiva, ¿no? Ahí hay algo que pasó en algún momento que se quedó y fue pasando a todas las generaciones siguientes. Saben que el libro de Génesis habla el comienzo. En un principio dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y vino el Padre y empezó a crear todas las cosas por medio de la palabra. Y después llegó un momento en el que tuvo que crear al hombre. Sabemos que el hombre no lo creó por medio de la palabra. ¿Cómo formó al hombre, chicas, acá durante estos años de instrucción? ¿Qué es lo que hizo el Padre al momento de formar al hombre? ¿Lo formó por la palabra también? Lo formó por la palabra. ¿Por la palabra? No, perdón. No, todas las cosas de la creación las formó por medio de la palabra. Pero cuando llegó al hombre, lo hizo con sus propias manos. ¿Se acuerda hasta cuando con Carolina hicimos cómo Dios formaba? Cómo Dios había formado. Con la plastilina. Con la plastilina, ahí está. Dice que él formó al hombre con sus propias manos. Y lo puso ahí en un jardín hermoso, el jardín del Edén. Como decía el pastor Carlos en la reunión de ayer. Ahí lo puso en este jardín hermoso y les dijo, miren, acá van a tener de todo para comer, ustedes tienen que gobernar a los animales. Y ¿saben qué? Por sobre todas las cosas, lo importante es que el hombre estaba ahí viéndose cara a cara y estaba como ahí protegido y guardado bajo, se puede decir, como la casa del Padre, ¿no? Ellos estaban ahí en así el hueco como, de su como mano. le pasó a la hormiguita, ¿no? La hormiguita estaba en la casa del Padre, estaba ahí. Después decidió salir esta hormiguita. Pero, ¿qué pasó también? Porque decidió alejarse de la casa. Sí, Adán, en realidad, de una manera u otra, se terminó alejando de este hombre que Dios formó primero. Y Eva también. Se alejaron de esa presencia del Padre, de esa cobertura, de ese lugar del jardín en donde estaban todo el tiempo con la presencia del Padre. Dice la Escritura que ellos lo que hicieron fue desobedecer
¿sí? Dios les dijo que había un árbol del que no tenían que comer y ellos fueron y comieron de ese árbol. Desobedecieron a la palabra. Y a partir de que comieron, ellos tuvieron la revelación del bien y lo del mal. Hasta ahí ellos conocían solo lo bueno, pero a partir de ahí empezaron a conocer lo malo también, ¿sí? Que era lo que Dios no esperaba. Él en realidad no quería. El diseño de él, el diseño original, era que solamente seamos sus hijos, que estemos todos dentro de esa casa junto con él, que podamos tener esa relación con él y no que nos terminemos alejando. Pero dice que después de que desobedecieron tanto Adán como Eva, Adán dice que salió corriendo y se escondió en un momento que vuelve Dios. Y esto está en el capítulo 3 de Génesis, versículo 10. Dice que después de desobedecer fue y se escondió y viene Dios y le dice, ¿a dónde estás? Le dice a Adán, porque miren que podía escuchar su voz así como me están escuchando ahora. Y entonces el hombre le contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Eso es lo que dice, y tuve miedo porque estoy desnudo. En Génesis dije 3:10. Entendemos que la desnudez no era específicamente, o sea, que no tenga ropa, sino que cuando habla bíblicamente se refiere a que ya se había alejado de esa presencia del Padre. Entonces, a partir de ahí, tuvo miedo. Esta es la raíz. A partir de la desobediencia, es como todos los pecados y las cosas malas, a partir de que desobedecieron y se alejaron de la presencia del Padre, dice acá que empezó a tener miedo. Pero qué importante que no todo quedó acá, porque después vino Jesús, ¿sí? Y pudimos volver a tener esa relación con el Padre y pudimos volver a estar bajo la cobertura, bajo su casa de amor. Por eso qué importante que de repente, así como en este momento Adán tuvo miedo cuando lo llamaba a Dios, porque además sabía que no había hecho lo correcto ante los ojos de Dios, pero qué importante que después nos envió a la salvación. Nos envió a su Hijo amado, a Jesús, para que volvamos a tener esa relación con Él y podamos ser libres y perdonados absolutamente de todos los pecados. Señor María. Bueno, estamos ahí con el fan destacado. Señor, acá porque estamos en los últimos minutos, es verdad. El tambor. Tenemos 3 peleando. Acá últimamente vimos más comentarios. Así No sé, que estamos con 3. Ay, ¿por qué me dejan esa presión a mí? Esperen que no quiero dejar pasar este mensaje por alto. Tía Valen te extraña. Valen, te amo con todo mi corazón, es mi ahijada. Te amo, prima. Espero que llegue el tiempo pronto para poder encontrarnos nuevamente. Pero bueno, señor May, decimos... Yo me siento muy presionada, señor. Acá vimos Santi que empezó desde el principio a comentar. Jerónimo también. Alan a lo último se activó y empezó con los comentarios. Pero se activó. Así que yo estoy ahí con una presión. Yo no puedo contra esto, señor. Bueno, las chicas, a ver quién... Yo no puedo contra esto. ¿Por qué a nosotros nos dejan? Yo los pondría. ¿Tienen que ser 2? ¿Cuántos tienen que ser? Yo los pondría a los 3. Bueno, vamos los 3 entonces, ¿eh? Vamos los 3. Para esto, ¿dónde están? No, acá, ay, no entiende, claro. Claro, una cosa por acá. Bueno, entonces, el fan destacado, Alan y Eileen, que están del otro lado, que serían, vamos a hacer por uno, una familia. Claro. Sí. Jerónimo y Santiago. Aplausos para los fans destacados, entonces pasamos a 3. Van a ser muchos entonces para... Estaban muy peleados. Pero muy bien, entonces recuerden, por haber estado compartiendo, por estar compartiendo emoji, por haber estado haciendo comentarios, haber participado de la consigna también, entonces van a la final para el sorteo, la familia Sermate, una sorpresita, Jerónimo y además Santi, los bendecimos y ya los tenemos acá anotados que tienen que ir
para el sorteo, que ya sería la semana que viene, señor. Sí, la semana que viene ya. Ya es la semana que viene, bueno, pero se va a incluir también quienes participen ese día también. La semana día que viene. Así Sí, que, sí, sí. más que bendecidos, la verdad es que se nos pasó demasiado muy el rápido. tiempo, pero no vamos 2 horas es poquita, me parece. no vamos a cerrar sin poder orar, no vamos a cerrar sin poder bendecir y declarar que todas las palabras y cada uno de los testimonios que pasaron en este día van a traer revelación, van a traer un cumplimiento de la palabra. Así que, Señor, te voy a invitar a que puedas estar orando por cada uno de los niños que están ahí atrás, por Mía también, que en un momento si ella tenía miedo por el mar. Yo declaro que mi miedo a las ratas ya se fue. ¡Amén! Nos declaramos fuertes y Pero valientes. por acá Aaron también dijo que 2 tenía miedo de lo mismo. minutos, la oración y ya terminamos. Así que bueno, nosotros fuimos anotando los miedos, los temores, así que en este momento los niños, las familias que están del otro lado, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, papá, que cada palabra, Señor, no volverá vacía, Señor, Amén. sobre los niños, papá, sobre Así las es, familias, Padre, Señor. por el poder de la Declaramos, palabra. papá, que todo miedo, todo temor se Amén. desprende, papá. En este momento declaramos que se desprende de la mente, papá. Señor, todo ataque, papá, en el nombre de Jesús, en pensamiento, Señor, toda mentira, papá, que se haya alojado en su mente, papá, se quiebra ahora, en el nombre de Jesús, papá. Señor, aún consecuencias en el cuerpo, de nervios, ansiedades, papá, en el nombre de Jesús, papá, declaramos que se desprende, papá. Señor, en el nombre de Jesús y Espíritu Santo, no hay limitación, sino que esta palabra, cada palabra que fue soltada de bendición, papá, traspasa todo límite, papá. Y ahora tu amor, papá, expulsa todo temor, papá. Sale de los niños, papá, salen de los hogares, papá. Declaramos que tu amor se establece, Señor. Es un tiempo en donde comenzamos a confiar, papá, a creer, papá, en el nombre de Jesús, y declaramos que esa paternidad nos abraza, esa paternidad, esa seguridad, ese amor que nos hace libres. En el nombre de Jesús declaramos libertad en este momento, libertad en los niños, libertad, papá, y declaramos que solamente tu amor gobernará, papá. Declaramos que se despiertan los valientes y esforzados, una generación de valientes y esforzados, porque tendrán la seguridad de que tú estás con nosotros. Tú estás con ellos, papá. En el nombre de Jesús, tu presencia en este tiempo, papá, será manifestada, papá. Y ahora mismo declaramos que se manifiesta, papá, allí donde están en sus hogares, escuchando, Señor. Declaramos, Señor, que al sonido de la voz, papá, son libres, papá. Hay libertad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos hecho, papá, y te damos gracias porque veremos, Señor, el resultado, papá. Veremos el fruto de cada oración. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Se nos pasó el tiempo. Estamos justo. Nos despedimos en este momento. Mi nombre es Claudia. Este programa es Diseños de Paternidad Kid. Bajo la radio Tiempos de Gracia. Una radio sin frontera. Nos encuentran todos los días sábados a partir de las 12 horas hasta las 14. Bueno, nos despedimos, chicos, los bendecimos. Mi nombre es Mayra, así que los bendecimos. También les dejo el saludo de Aaron, que fue un valiente hoy, así que los bendecimos. Los bendecimos, fue un gran tiempo poder compartir esto con ustedes. Mi nombre es Victoria, nos encontramos desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Prepárense porque Dios tiene una palabra preparada para su vida. Amén. Bendiciones a todos los que estaban ahí oyéndonos a nosotros. Que sea bendición cada sábado poder que estén participando en cada sábado, en cada programa. Me llamo Mía y los bendigo. Así es, ahora sí nos despedimos. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 12. No se lo pierda. Pueden estar comentando también. Prepárense. Nos vemos. Los amamos. Hasta la próxima. Chao. Dios los bendiga.